Una pregunta, Pablo. Es un poco friki lo que te voy a preguntar, pero la web en que está hecha vuestra landing, tío, está muy guapa. Pienso que se habla en producto y en podcast y todo eso bastante poco, ¿no? De Sí. homepages, de landing pages, etcétera. Cuando pienso que es el día a día de muchos programas. Nosotros de repente, de la noche a la mañana, sin cambiar nada en el producto ni en la estrategia de marketing, empezamos a ver que esto no funcionaba. Todos te dicen que si lo puedes evitar, no te metas en esa ruta, en el camino del VC. Hostia, si la gente que ha estado dentro te está diciendo que no lo hagas, ¿por qué nos empeñamos en hacerlo, no? Si tú ahora me dices, Pablo, tienes una máquina del tiempo, te puedes plantar en febrero de 2022 con 500.000 euros en el banco y te digo que no. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista de Product Leaders. Esta semana hablamos con Pablo Sánchez, fundador y CEO de Santropy, un software B2B para empresas instaladoras y vendedoras de paneles solares. Nos vamos a centrar muchísimo en lo que nos gusta, en el producto. Vamos a empezar con la estrategia de Product-Led Growth, donde la compañía creció de forma orgánica y enfocándose en un producto totalmente self-service. También vamos a ver el cambio a un modelo de ventas, que es el actual, debido a una caída del mercado de la noche a la mañana y en consecuencia a una caída de la conversión de un 10% a un 0,5%, que no está nada mal. También Pablo nos va a explicar su ejemplo con una empresa casi bootstrapeada, solo con una inversión de 175.000 euros, y nos va a explicar lo que opina del rol del Venture Capital en este caso y si es necesario o no en este tipo de compañías. Sin más, no os olvidéis en dar like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con la entrevista de esta semana a Pablo Sánchez. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, pues oye, encantado de estar aquí, con muchas ganas. Bueno, vamos a hablar un poco ya directamente de que nos cuentes un poco tu historia para dar un poco de contexto a la audiencia. Pablo Sánchez, CEO y fundador de Santropy. Poca cosa más, cuéntanos, que lo vas a explicar mucho mejor tú que yo. Vale, pues a ver, yo soy ingeniero de la energía, ingeniero ambiental, ¿vale? Jerezano de nacimiento, a la gente le suele sorprender porque ya no tengo mucho acento. Hostia, es verdad, no tienes nada. Vivo en la otra punta de la península, vivo en Cantabria, por, bueno, historias de la vida. Y bueno, yo estudié ingeniería ambiental y ingeniería de la energía en Madrid. Cuando estaba terminando la carrera, pues me empecé a interesar por el mundo del Big Data, Business Intelligence, hice una especie de máster online y eso me llevó a hacer unas prácticas en una empresa de software de aquí de Cantabria, ¿no? Que es donde empecé mi carrera profesional. Entonces, mi background es muy de ingeniería, sobre todo sector energético, energías renovables, y mi trayectoria profesional siempre está ligada al software, ¿vale? Entonces ahí me fui desarrollando, no tenía un rol de programador, ni mucho menos, ni tampoco se me esperaba, pero me fue interesando porque mis compañeros alrededor pues estaban programando, haciendo cosas y tal, ¿no? Y yo siempre digo que yo me considero un artista frustrado, ¿no? Porque a mí me habría encantado de pequeño aprender o saber dibujar, ¿no? Porque lo que es construir o generar de la nada cosas que la gente pueda usar, admirar, ver, pues me llama mucho la atención y encontré un poco en el software, en el producto, esa oportunidad para realizarme artísticamente, ¿no? Como quien dice. Y por eso le puse muchas ganas y bueno, al final, después de otra experiencia en otra empresa un poquito más centrada en ámbito energético, pues sí que adquirí unas competencias más relacionadas con pues, gestión de producto, desarrollo más de forma extendida. Pues un poco tenía las herramientas para ya lanzarme a emprender y construir un producto digital. Pero bueno, supongo que eso lo podemos comentar un poquito más en detalle luego. 100%. Me gusta, somos todos como artistas frustrados. Tío, pero es arte un poco, ¿no? O sea, hay parte de Sí, artística. total. Yo lo creo, hay parte artística. Pero ¿cómo empezaste de producto? O sea, es como, ¿trabajaste de product manager realmente Sí, en una empresa chica? eh, ¿O era como sí, o sea, no tenía el mezcla? rol de product manager porque era una empresa que hacía tecnología, pero con una gestión muy tradicional, no era una startup, ¿vale? Entonces no existía el concepto. O sea, un poco la historia es, yo llego a esta empresa de prácticas con un objetivo claro que fue, oye, Pablo, tienes que adoptar o adaptar nuestro producto a la vertical de la eficiencia energética. Como yo había estudiado ingeniería de la energía y tenía ciertos conceptos de análisis de datos, pero sobre todo una visión de negocio, que era este pequeño máster o curso, pues tenía esa tarea. Curiosamente, que luego podemos hablar un poco de la historia de los fundadores de Santropy, porque sí es verdad que soy el único fundador activo, pero hay otras personas que estaban ahí desde el nacimiento del proyecto,
que aunque tienen su otra empresa también de software, no están el 100%, pero tienen un peso muy importante en la historia, ¿no? La persona que me hizo la entrevista en esta empresa como becario, Es el pues fundador. ha acabado siendo mis socios y uno de los cofundadores, Qué bueno. efectivamente, ¿no? Sí, sí, una historia muy, muy chula. Entonces, yo estuve ahí, eso, me fui desarrollando, era un producto, la empresa en la que yo estaba en el departamento era un producto de monitorización industrial, es un producto de monitorización industrial, con mucha componente de análisis de datos, captación de datos, un poco pues ese Big Data, ¿vale? De ámbito industrial y energético. Y entonces pues me fui empapando, yo no tenía ni idea de internet, ni de software, ni nada. De hecho tengo un referente, ¿no? En esa empresa que acaba siendo muy buen amigo mío, que me tuvo que explicar cómo funcionaba el intercambio de paquetes entre routers y lo que era un DNS, lo que era una IP, yo no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno, al final te vas empapando, te pones a investigar y me encantó. La verdad que acaba fascinándome lo que es la programación. Cuando salí de esa empresa a la siguiente, que era una empresa de servicios energéticos, esta más tradicional, yo empecé, un poco lo cuento siempre así, empecé en la silla del que hoy es mi cliente, mi usuario. Yo fui técnico de estudios de autoconsumo, que ahora explicaremos un poco qué es lo que hace Santropy. Pero yo estuve durante 4 meses haciendo estudios de autoconsumo, análisis de proyectos de energía solar, pues con diferentes herramientas, más técnicas, menos técnicas, con Excel, etcétera, ¿no? Y ahí pues entendí el negocio, la parte de negocio de lo que es Santropy. A los 4 meses, pues oye, yo demostré que tenía ciertas capacidades en desarrollo, había ciertas necesidades de gestión en la parte de energía solar y construí una especie de CRM solar, ¿no? Que bueno, pues en mis ratos libres aprendí a desarrollar en Java con Spring desde cero, la verdad, porque nunca había desarrollado en Java. Quedó chulo y me movieron al departamento de IT, que era un departamento de 4 o 5 personas, que lo que hacíamos era En la cueva. también una plataforma. ¿Eh? En la cueva, con IT. En la cueva, sí, sí, sí. No, estábamos en el mismo edificio, pero, o sea, en la misma planta, pero era como otro departamento, ¿no? Entonces, este departamento lo que hacía es una plataforma de IoT, no era tanto monitorización a gran escala, sino más de IoT, pero tenía una componente de control, que no es, en el otro lado, en la anterior empresa no lo hacían, solo leían, en esta controlábamos, y controlábamos dispositivos industriales vía un PLC, ¿vale? Un PLC que estaba conectado sobre todo, en instalaciones del sector terciario, pues hospitales, residencias de ancianos, gimnasios, para lo que es agua caliente sanitaria y calefacción. Entonces, había una componente tecnológica que soportaba el modelo de negocio que era, te automatizo, te monitorizo toda la instalación de calefacción, con esto voy a maximizar la eficiencia energética de estos equipos y el ahorro energético yo me llevo una parte, ¿no? Ese era el modelo de negocio. Entonces teníamos mucha componente de eso, de medir señales, generar alertas para garantizar el funcionamiento, optimizar, medir, etcétera. Y entonces ahí es donde ya empiezo a desarrollarme propiamente como rol de programador, digamos, primera etapa con mucha vinculación al negocio, ¿vale? Pero rol de programador. Aprendo a programar en Node, construimos o reconstruimos la plataforma que tenían de captación que estaba hecho en Java de forma un poquito de andar por casa y con la experiencia en captación del dato que yo adquirí en la empresa anterior, pues la apliqué para construir desde cero una plataforma un poquito más escalable, basada en microservicios, que pudiese replicar horizontalmente en función de necesidades de la plataforma. Y ya, pues después de unos meses, me medio nombraron, podríamos decir, rol de, sí, product Manager, PM o Technical Leader, podríamos decir, porque era un equipo pequeñito, había un CTO, que era el responsable técnico, no era un CTO entendido como una startup, ¿no? Que tiene un background de software muy, muy duro, pero tenía también un rol técnico relacionado con la energía, pero también mucho peso en lo que es el desarrollo de esta plataforma. Entonces yo estaba liderando el equipo por debajo de él, ¿no? En lo que es a nivel técnico. Pero al final era un rol de product management. Sin saberlo era, oye, hay unos requisitos de negocio, tenemos una plataforma tecnológica, lo que sabemos todos, ¿no? Y hay que trasladarlos, ¿no? Y resolver estos problemas. Es interesante porque, primero que tu caso me recuerda mucho al de Álvaro Pérez. Has Sí, hablado de IoT, has hablado de monitorización industrial al principio, pero lo que me parece sí, más interesante es como la transición a PM que haces, ¿no? Cuando entras en la empresa, que no sé cuál era el rol al principio, justo salí de la universidad, pero no tenía nada que ver, y no, cómo era consultor, consultor, ¿no? realmente. Entonces, esto también para la audiencia, y mucha gente nos pregunta, ¿no?, de cómo entrar a PM. Este es un caso clarísimo, ¿no? Entras en una empresa, Sí, ves un problema, creas un producto digital, es muy fácil decirlo, ¿eh? Después hay que hacerlo. Y sí. ahí transicionas a productos. Es súper súper interesante tu historia aquí. Sí, y yo creo que haciendo mención a lo que dijo Álvaro en ese episodio, al final un product manager, sobre todo cuando estás en entornos un poquito más industriales, ¿no? Mm. No es más que una persona que tiene suficiente contexto en la parte tecnológica, en la parte de negocio, como para hacer de intérprete en ambas partes, ¿no? Evidentemente, pues necesitas una serie de
habilidades comunicativas y de gestión, no por el hecho de tener mucho conocimiento en cualquiera de las áreas vas a poder asumir ese rol. Pero básicamente es eso, es alguien que tiene contexto suficiente, no tienes que tener un detalle técnico. Yo en mi caso sí que tenía bastante detalle técnico de ambas partes, porque lo que es la parte de negocio me venía por mi background académico, ¿vale? Porque quizá una ingeniería industrial es más abstracto, pero una ingeniería de energía es ¿Cuál muy es? ¿Cuál concreto. es esta ingeniería? ¿Es una ingeniería de Ingeniería de la energía energía, directamente? ¿Se llama así sí, el sí, grado? sí, sí. Sí, este lo hice yo en la Rey Juan Carlos, es un doble grado Vale. de ingeniería de energía e ingeniería ambiental que nacen, o sea, son ramas de ingeniería química, ¿vale? Buah, Entonces tiene una componente fuerte de qué química coñazo, ¿eh? y luego es especializa. Pues, a ver, eso también Joder, es una historia molaba. interesante. Me moló mucho, al principio no, porque yo, a ver, yo de pequeño quería ser astrofísico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me di cuenta que para ser astrofísico tienes que ser un genio si no acabas dando clase en un instituto. Y no me molaba para nada, ¿no? Entonces, un día, no se me olvidará nunca, fui ¿cómo lo llamamos? El orientador pedagógico, ¿no? del centro. Y me puso un jueguecito que yo iba andando por una especie de pasillo abriendo puertas y respondiendo preguntas. Y acabé, pues en una. Al final el objetivo es que te recomendase carreras profesionales. Y acabé en ese grado. Era un grado que llevaba 5 o 4 años en la Rey Juan Carlos en Madrid, que solo había 10 personas por promoción, que tenía una nota relativamente alta. Yo era buen estudiante desde siempre. Y digo, bueno, oye, pues vamos con esto, a ver qué tal. Tenía claro que iba a estudiar en Madrid, porque eso en mi familia siempre ha sido un must, y fui para allá. El primer año de cualquier ingeniería es un coñazo, ¿vale? Todos lo sabemos, porque es como muy genérica y es el punto en el que hacen ese filtro. Y durante ese primer año yo iba probando todo, tampoco iba sobrado, porque también me lo estaba pasando bien, pero me di cuenta que me gustaba mucho el deporte, me metí mucho en el deporte y quería ser fisioterapeuta. Me quería pasar a fisioterapia, me di una temporada. Sí, 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 te lo juro. Y eso fue pues finales del primer cuatri. Pero dije, oye, lo voy a probar todo para demostrarle a mi familia que es que no suspendo porque no quiero hacer esto. Me cambio de carrera no porque no haya podido, sino porque no me gusta o me gusta más otra cosa. Pero en el segundo cuatri ya empiezas a ver en ingeniería, en ese primero de ingeniería, empiezas a ver cosas que tienen que ver con el mundo real. ¿Vale? No es tanto física, química. Pues empiezas a ver introducción en ingeniería de energía, donde empiezas a ver tecnologías, temas de centrales, combustibles, en ingeniería ambiental, pues temas de remediación de suelos, de remediación de aguas, de contaminación, y ya empiezas a verle el gusto, ¿no? Y empecé a ver, yo creo que ese espíritu que tenemos los emprendedores de resolver problemas empezó a despertar a base de ver cuáles eran los problemas del mundo real, ¿no? Y enfrentarte a situaciones reales, aunque sea a través de esas asignaturas. Y a partir de ahí me siguió encantando y, oye, al final, con un poco más de esfuerzo de la cuenta, porque me pilló la pandemia entre medias, eran dos trabajos de fin de grado, mientras uno trabaja, etcétera, pues se complicó un poco, pero en 6 7 años lo acabé sacando. Pero sí, una historia interesante. Sí. Y desde ahí luego fundas Sontropy, ¿no? De esta segunda Em, empresa con pues quien estabas te trabajando. cuento, te cuento. O sea, la última etapa en esta segunda empresa, donde yo tenía un rol más de líder técnico, em, tuvimos un proyecto que a mí realmente fue el que me dio como ese contexto para poder luego generar un producto digital desde cero, que era un proyecto de una aplicación interna para una comercializadora de energía. ¿Vale? Era una herramienta de gestión, de cálculo de pricing. Entonces tenía mucho componente de negocio y luego era construir un proyecto desde cero. Yo, mientras tanto, me fui informando en tecnologías de web, me molaba mucho el tema de cloud native y tal. Entonces, desde cero yo lideré ese proyecto que tenía, pues yo que sé, eran 60.000 euros, que para lo que yo llevaba en el mercado, pues era un budget ok, ¿no? Me daba para bastantes horas del equipo, incluso poder contratar y subcontratar profesionales para hacer ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos terminando ese proyecto, llega la pandemia. Por lo que sea, en esa empresa no se podían permitir tener a la gente trabajando todavía, o sea, mientras la pandemia y nos vamos a un ERTE. Entonces yo siempre había dicho, hostia, necesito tiempo, cuando estaba trabajando necesito tiempo para profundizar en la programación y aprender a programar de verdad, ¿vale? Sobre todo frontend, que había hecho mucho backend, pero no sabía mucho frontend, sabía HTML con Spring y poco más. Entonces en la pandemia yo tomé la decisión de apostar muy fuerte por mi formación personal como programador y me tiré pues toda la pandemia programando 12 horas al día, me hice un curso de Udemy, que yo siempre lo digo esto, tío, el conocimiento está en Internet y es prácticamente gratis, ¿vale? Por 10 euros me hice un curso de 450 horas, que es lo que me ha llevado aquí, un curso de React, ¿no? Entonces, cuando volvimos a trabajar desde la pandemia, bueno, la empresa no estaba en una situación muy clara, se fusionaron dos empresas del mismo grupo y yo decidí salir, ¿vale? Ahí es donde ya me asocio con mis cofundadores actuales, pero durante una primera etapa yo fui consultor de software freelance, digamos.
muy acelerado e incubado por ellos, porque ellos tenían su propia empresa de software, pero fui haciendo trabajos sueltos. Conseguí un contrato con una institución, bueno, una empresa que estaba trabajando en un proyecto europeo, entonces pues firmé un contrato de 12 meses que me pagaban 1.200 euros al mes, una cosa así. Entonces salté con un paracaídas bastante bueno después de firmar eso, ¿no? Y luego ese proceso de ese 2021 como freelance, yo lo que fui haciendo, pues claro, yo muy friki que soy de toda la metodología Lean Startup, no sé qué, pues me fui un poco empapando de lo que el mercado necesitaba dentro de mi área de experiencia, que era el software y la energía, ¿no? Entonces fui preguntando a profesionales del sector qué es lo que necesitaban, dónde estaban los pain points y pues pasando por diferentes, bueno, hice proyectillos, ¿no? Como consultor, pues gente con la que había trabajado, que sabía que estaba por mi cuenta, tenía necesidades concretas, pues hacía un proyecto de un mes o dos, pues resolviendo casos muy concretos, ¿no? De gestión relacionada con el ámbito energético. Y al final, pues oye, ese preguntar, ese analizar el mercado me lleva a darme cuenta de que hay una necesidad en lo que es resolver el proceso comercial de una empresa de energía solar, que a día de hoy es muy tedioso, que yo lo conocía a la perfección, porque había estado en esa silla durante 4 meses, y acabamos desarrollando lo que hoy es Santropy, ¿no? Esta es la versión resumida, para que, para que sepáis. Pero sí, al final, pues 2021 ese proceso de autónomo y de entender cuál es la necesidad del mercado, y 2022 es cuando lanzamos el proyecto, en febrero. ¿Cuál es el problema que soluciona Santropy? ¿Es en la parte de comercializar? O sea, como Sí, lead te gen, cuento, nosotros somos un software B2B, ¿vale? ¿vale? Nuestro cliente es la empresa instaladora o vendedora de instalaciones solares, ¿de acuerdo? Porque ¿Vale? no tienen por qué ser la misma. Por ejemplo, una comercializadora tiene una cartera muy grande a la que puede vender instalaciones solares, pero no tienen por qué ser su personal interno el que la instala, esa instalación, la puede subcontratar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que resolvemos? Cuando tú, por ejemplo, en tu casa quieres o consideras ponerte paneles solares, porque lo has visto en las noticias, porque tu cuñado se lo ha puesto, por lo que sea. Pides, entras en la web de una empresa o en un agregador, una herramienta de generación de leads, y pides presupuesto. Entonces, pedir presupuesto de una instalación solar no es tan sencillo como presupuestar una caldera, que es, oye, horas de instalación, materiales, ahí tienes el precio, ¿no? Y el resultado es una hoja con las partidas y el precio. Cuando tienes que analizar una instalación solar, tienes que analizar cuál es el potencial solar de la cubierta donde la vas a poner. Y eso implica analizar las condiciones de inclinación y orientación de las cubiertas de tu casa o de la empresa, de la nave industrial, si hay obstáculos o no. En función de tu consumo energético y tus patrones de consumo, cuál es la potencia pico ideal, ¿vale? Y luego generar todo un balance energético y financiero, cruzándolo con tus precios de electricidad, lo que le estás pagando a la comercializadora, para generar un resultado de rentabilidad, típicamente. Esto en una casa lo puedes simplificar porque no hay mucha diferencia entre hacerlo más preciso o menos preciso, pero cuando te vas a un ámbito comercial e industrial ya es un proceso complejo, Tienes que ¿vale? escalarlo, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Que las empresas tardaban horas en hacer este proceso de análisis. Entonces, sobre todo en 2022, que es cuando surgimos nosotros, que hubo un boom de la energía solar en todos los ámbitos, que una persona o una empresa podía recibir 10 ofertas diferentes, eso automáticamente está reduciendo tu porcentaje de éxito a menos del 10%. Si tú dedicabas 1, 2, 3 horas a procesar una oferta, no te salían los números. Mercado súper competitivo, margen muy pequeño, por mucho volumen que hubiera, tenías que o tienes que, a día de hoy todavía, hacer muy eficientes tus costes comerciales. Nosotros lo que hacemos es meter todo ese proceso de cálculo que ahora mismo o hasta que llega Santropy, pues es una combinación de Excel, AutoCAD, Google Maps, luego paso resultados a PowerPoint, genero un PDF. Y que pues eso tarda la instaladora o la empresa de media una hora, nosotros lo hacemos en 5 minutos, haciendo pues un proceso guiado, con una UX muy pulida, muy sencillita, donde automatizamos un montón de cálculos y de decisiones para generar ese resultado, ¿no? Entonces, de hecho, ahora mismo la media de tiempo que tarda un usuario en generar un estudio de autoconsumo, una oferta comercial de energía solar, son 5,4 minutos, que es pues un ahorro bastante grande. Y luego ya sobre eso, pues intentamos construir una plataforma de software adaptada al usuario de hoy, que al final en el B2B yo creo que el software, sobre todo de productividad, que podemos entrar en esa categoría, ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces nuestra competencia son productos que se han desarrollado hace 5 o 6 años y hay estándares de producto que no implementa. Entonces nosotros le hemos querido dar esa capa de UX, esa capa de colaborativa, de integración vía APIs, flexibilidad, adaptabilidad a las necesidades de la empresa, parametrización,
y un poquito esa es un poco la propuesta de valor que tenemos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, que luego si queréis podemos hablar del futuro de Santropy, pero ese es nuestro core y nuestro caballo de Troya es ese. Y es principalmente esta parte de generación, al final, de un presupuesto de rentabilidad, ¿no? Mm. Al nivel interno, ¿o hay también un componente de self-service, casi de lead generation? ¿Sabes? Porque si es casi automático y tan fácil porque tú pones los inputs, podría ser como casi algo de PLG para estas empresas, ¿no? Efectivamente, de hecho nosotros tenemos un módulo que llamamos SolarForm. Yo ahí me inspiré en el naming en Typeform porque al final no es más que un formulario, pero es un formulario solar, ¿vale? Eso es las fricadas de los fundadores de producto que nadie más entiende, pero que bueno, que queda muy bien, ¿vale? Luego la gente dice Solar Farm por algún motivo, no sé. Bueno, no pasa nada, se acepta. Eso es. SolarForm es un formulario web, es una calculadora solar web con la que un visitante, un consumidor final, puede entrar a la página web de una instaladora y con su propio branding puede en 4 sencillos pasos cotizarse o hacerse un presupuesto preliminar de su instalación solar. Lo Pero al embedea, final, ¿no? Lo embedea en su web. eso es. Lo embebemos, lo personalizamos totalmente y luego lo bueno que tiene, un poco la propuesta de valor, que calculadoras solares hay, no te diría muchas en el mercado, pero las empresas a poco que tienen capacidad lo subcontratan, ¿no? O tienen alguien interno que con low code pues te hace un apaño, ¿no? Incluso Typeform podrías usarlo porque puedes hacer un flujo por detrás Tiene algo de con lógica, algún ¿no? Zapier. Eso es, tiene algo de lógica, pero es sencillito. ¿Dónde está nuestra propuesta de valor? Pues por supuesto que lo tienes en una semana, ¿vale? Puesto en marcha y más por lo que tarda una empresa en darte la información que necesitas para configurarla. Y luego que está totalmente integrado con el flujo de trabajo de Santropy, ¿no? Entonces, cuando tú imagínate que eres una empresa de fotovoltaica, pones SolarForm en tu página web y entra un visitante, cuando el visitante termina el proceso, nosotros le vamos a enviar un correo electrónico. Ese correo electrónico va con tu servidor SMTP, con tu branding, lleva un enlace donde el consumidor puede acceder a una versión online del estudio que tú puedes ver si la ha visto o no, cuánto tiempo está visualizándola. Es una versión interactiva donde él puede modificar parámetros. Pues oye, le quiero poner baterías, le quito baterías, le cambio las condiciones de financiación. Y ese portal o esa web es una ventana de comunicación digital entre el lead y la empresa, Claro, donde nos podemos es un intercambiar CRM información. realmente encima de Es una la especie herramienta de... de Eso es productividad. una especie de CRM. Nosotros nunca hemos querido, hasta ahora, Sí. sustituir al CRM de la empresa, sobre todo porque, primero que tenemos o hemos tenido la visión de que para hacer algo bien tienes que enfocarte solo en eso y nosotros queríamos ser la mejor herramienta de estudios de autoconsumo para la fase comercial y no íbamos a competir con un hotspot. No pretendíamos ir a sustituir el hotspot de una empresa mediana grande. Entonces lo que hemos hecho es hacer un motor muy potente y darle las herramientas al producto para poder integrarse y generar sinergia con el stack tecnológico que tiene una compañía ya más o menos madura. RPs, CRMs, herramientas de mailing, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Entonces sí, lo que decías, Jeremy, con esta herramienta podemos darle al usuario, al instalador, la posibilidad de generar su propio volumen de negocio, sus propios leads, de forma muy cualificada, porque lo que ganas frente a un formulario es cualificar la oportunidad, porque le estás sacando unos resultados de potencial ahorro, de potencial rentabilidad, de potencial precio, ¿vale? Pero, porque es algo que se dice mucho, ¿no? Que al final tienes como estas herramientas que te dices como, ¿cómo yo voy a competir con un Salesforce o un HubSpot? Que parece una locura, pero que luego atacando un niche y haciéndolo con un contexto que hay tantas de estas compañías como y pymes, ¿no? Que no van a usar HubSpot porque es como Efectivamente. intimida bastante, ¿no? Todo lo que puedes hacer, etcétera, que si no eres una startup que sabes muy bien cómo al final mapear los atributos a no sé qué, que lo necesitas para ventas, para marketing, etcétera, que hay siempre tanta oportunidad en estas industrias de hacer algo que justo, ¿no? Tiene, como has dicho, hay un motor que lo hace específico para esta industria, pero luego Ujú. siempre viene bien un lead generation form, unos email automatizados, unos workflows para empezar, para hacer eso, ¿no? Efectivamente. Un tema de Ujú. blog o de knowledge base, etcétera, que puedes enlazar. A mí también lo que me parece interesante de lo que comentas, Jeremy, que lo veo clave, es que yo creo que empezar desde cero con un CRM verticalizado en una industria como la que estás tiene que ser muy difícil, ¿sabes? Como first product, hacerlo así jodido,
Pero la parte interesante es cómo lo planteas, ¿no? Solucionas un problema como el de la propuesta de autoconsumo y demás, y una vez tienes el client, le puedes ofrecer más value con otro tipo de producto. Diferente el Total. camino, pero el final es el mismo. Total. Una pregunta, Pablo. Es un poco friki lo que te voy a preguntar, pero la web en que está hecha vuestra landing, tío, está muy guapa. Me gustan La mucho web las nos la ha hecho una animations. agencia. Vale, Mira, le voy a dar todo el crédito a la empresa que la ha hecho, a ver si así le cae a algún cliente, porque la verdad que son tíos muy buenos. Una empresa pequeñita por filosofía, no por capacidad. Se llama Orbitia, ¿vale? Orbitia. Orbitia.net. Y son unos tíos que son muy, muy buenos. Ya no es que tengan la capacidad de hacer ese diseño, que siempre llama la atención, sino que es que trabajan contigo como uno más y la verdad que son capaces de entender a la perfección tu negocio y cómo quieres generar ese wow effect. Nosotros tardamos mucho en invertir en la web y mira Se que nota. esto lo podemos comentar luego porque es interesante. Nosotros hasta septiembre del año pasado hicimos una estrategia puramente product-led growth, ¿vale? Vale. Y curiosamente nuestra web era nuestro punto de entrada, pero no habíamos invertido mucho en la web. Tampoco teníamos capacidad. También hablaremos luego. Nosotros somos casi bootstrap, ¿vale? Entonces hemos ido con los recursos justitos y cuando ya el año pasado empezamos a tener capacidad, lo primero que quisimos hacer es refrescar la web y darle ese salto de calidad a la compañía, al producto cuando entras a la web. Y la verdad que, oye, pues lo que acabas de decir, Dani, es un reflejo de que tomamos una buena decisión ahí. O sea, la sensación que me ha dado cuando he visto la web ahora y antes, que también me la he mirado, es que explicáis muy bien la historia vuestra. O sea, explicáis muy bien el value prop. Me gustan dos cosas. Una es que la landing a veces parece que tienen que ser más cortas y como más directas al CTA, pero según con qué producto, en vuestro caso, que entiendo que no debe ser fácil de explicarlo, Ujú. la sobreexplicación y también mucha con la parte visual y gráfica y el A iconaje y ver, todo. y animaciones en Blender está Sí. guapo. Sí. ¿Cómo os han hecho estas Sí. animaciones? Estos son ad No, hoc no te lo sé vuestras. decir. Pero son ad hoc Sí, vuestras, son ¿no? ad hoc, son ad hoc, son ad hoc. Vale, Yo vale. creo que es Blender, sí, pero no estoy seguro Blender. 100%, la verdad. Sí. Vale, Pero vale. lo Suele puedo ser para hacer preguntar, 3D. lo puedo preguntar. Vale, vale. Bueno, sorry por el Em, paréntesis, pero es que está muy chula. no, no, y yo creo que es interesante desde la perspectiva del producto. Os explico un poco por cómo surge esa visión de no ir tanto al CTA, de explicar muy bien el problema. Como digo, de hecho la web se desarrolló todavía en un momento en el que seguíamos muy focus en esa mentalidad de product-led growth, ¿vale? Y que nuestro crecimiento era puramente product-led growth, con self-service, en un B2B muy técnico, muy, muy verticalizado. No es lo mismo hacer un product-led growth en un ClickUp o en una Asana, ¿sabes? Que cualquier empresa, y además es un producto muy para el developer, que hacerlo para una empresa de 10 personas que llevan 20 años en el negocio y llevan haciendo los estudios con Excel 15 años, ¿sabes? Durísimo, ¿eh? Que eso nos costó y ahí hay unos aprendizajes muy, muy interesantes. Entonces, nosotros crecimos durante el 22 y 23 con esta estrategia de Product Growth y con un tráfico totalmente orgánico. Hicimos muy, muy poquita inversión en paid ads porque tampoco teníamos el conocimiento in-house y estaba funcionando más con contenido orgánico, mi marca personal, colaboraciones. Entonces dijimos, oye, tenemos dos opciones, o convertir la web en una fuente de leads o convertirla en una fuente de PQLs, ¿vale? De ¿De qué? Product ¿De qué? Qualified Leads. Ah, vale. Ok. De PQLs, de Product Qualified Leads. Entonces dijimos, en vez de intentar que la gente o maximizar el porcentaje de visitantes que pulsan en el CTA, vamos a intentar maximizar el porcentaje de visitantes que se registran y tienen éxito con la aplicación. Para eso nosotros sabíamos que los visitantes de nuestra web, si llegan a nuestra web es porque tienen un problema claro y están buscando una solución, que es este pain de los estudios de autoconsumo. Entonces nos centramos en explicar muy bien cómo el producto resuelve ese problema concreto, porque asumimos que la persona que llega a la web ya sabe, por lo menos, que nosotros somos una solución a ese problema. Entonces queríamos demostrar muy bien cómo lo hacíamos, cuál era la propuesta de valor y cómo nos diferenciábamos de las otras alternativas. Y de ahí que la web tenga un foco principal en cualificarte en el producto. ¿Sabes? Que digas, hostia, lo quiero probar porque sé lo que hace. No es, voy a darle aquí a ver qué pasa, a ver qué es esto, ¿no? Porque realmente no veíamos el foco ahí. Entonces, bueno, esa es un poquito fue la filosofía a la hora de diseñarlo. Sí, es interesante porque pienso que se habla en producto y en podcast y todo eso bastante poco, ¿no? De Sí, homepages, de landing pages, etcétera. 100%. Ujú. Cuando pienso que es el día a día de muchos product managers, 100%. de muchos product marketers, etcétera. Ujú. Entender como o sea, es el estado de la mente de la gente cuando llega a tu página
es como el 101, ¿sabes? De entender qué tiene que decir tu landing page, ¿no? Y pienso que muchas veces Total. hay mucho copiado pegado de, oye, pues este hace tal, lo voy a poner ahí por toda parte, cuando realmente hay un reto, pienso en muchas empresas, pero quizás un poco más que hacen page y que dependen de page, que pienso que sigue siendo como muchas empresas que dependen de eso, entre producto y marketing, de realmente entender cómo, cómo hacemos, cómo montamos las campañas de marketing para realmente qué se tiene que decir ahí. Se tiene que decir mucho, se tiene que decir poco. Y eso crea en muchas compañías, de hecho, frustraciones entre el departamento de marketing y de producto, porque al final es, no, pero la conversión está mal o no porque el lead está mal, ¿no? Y al final es un juego complicado, pero también para homepages, ¿no? Se hace como Sí, hasta dónde quieres ir de complicado explicarlo o claro. que lo prueban por ellos mismos y que lo entiendan, o lo quieres explicar realmente bien. Y depende mucho de saber tu contexto y tus usuarios, ¿no? Mi visión ahí es que depende mucho de, por supuesto, cada producto es un mundo, cada mercado es diferente, cada tipo de cliente es totalmente único, pero depende mucho del nivel de cualificación que quieras para tus oportunidades, ¿no? Y de ahí, normalmente, una estrategia más orgánica te va a generar un resultado más cualificado y puedes permitirte ser menos agresivo en maximizar las conversiones en tu página web, ¿no? No ir tanto al CTA e ir más a conseguir que ese lead que te ha generado la web pues ya esté muy preparado para tener éxito en tu producto y eventualmente comprar. Sin embargo, cuando vas a una estrategia más de volumen, porque el mercado sea así, o porque la gente no tenga tan claro que tiene un problema por resolver y lo descubra luego y tengas que ir con paid, pues claro, la estrategia es totalmente diferente. En nuestro caso nos funcionó muy bien, la verdad. Salvo que luego la estrategia global de Product-led Growth pues se cayó un poquito más por temas de mercado. Que si queréis lo puedo contar un poco la Sí, reflexión Pues, nuestra. pero quizás hablamos de eso, ¿no? sí, Como, porque has mencionado varias veces, ¿no? Que está bootstrapeado o casi bootstrapeado. Pienso que si Ujú. está casi bootstrapeado, está bootstrapeado, ¿sabes? Todo el sí, mundo tiene Ya, un poco ya, de ya. dinero por parte, porque si sí, no, sí, si no, sí. no avanza. Sí, Pero, ¿nos puedes contar un poco entonces, ¿sabes? De esta transición en empezar Suntropy y ajá. cómo lanzarlo? Porque es verdad que pienso en el mundillo de productos, de startups, hay mucho VC, hay muchas compañías con pasta y mucha conversación de, ostras, mira cuántos han levantado, hay te da un estado en el mercado, ¿no? De hemos levantado con tal y hemos levantado tanto. Y que Ujú. hace 2 años cambió un poco la canción porque se ha visto que se cayeron bastantes. Aún así, pienso que sigue 100%, por lo mejor y lo peor. Y no es tan común hablar con negocios realmente como bastante técnicos, pero que ha empezado 100% Bootstrap. De hecho, casi tiene que ser que uno de los fundadores programa, porque si no, pues ya te complica. Entonces, Y ¿cómo empieza eso? sí, yo sumaría a tu reflexión, Jeremy, que es raro encontrarlo incluso más en SaaS con nuestro ticket, Claro. ¿vale? Porque el SaaS, por las mecánicas que tiene, es un negocio que necesita financiación al principio. O sea, pongo un poquito de contexto. Nosotros hemos levantado a día de hoy un total de 165.000 euros, ¿vale? Después de 2 años, con ese dinero no nos habría dado si no tuviéramos cierto nivel de rentabilidad, ¿vale? Al principio es verdad que yo, como fundador activo, me apalanqué mucho en un equipo junior, pues que estaba entrando al mercado y que por tanto no tenía unas expectativas económicas muy altas. Y precisamente porque yo soy un poco raro de ver en el mercado, porque soy un perfil que técnicamente es muy autónomo, ¿cómo se dice? Deliver, ¿no? Que puedo entregar y generar cosas, que tengo todo el contexto del negocio y que puedo tomar todas las decisiones de la startup. Eso nos permitió, con perfiles poco senior y que eran capaces de generar, bajo un poquito mi guía, construir productos muy rápido, ¿vale? Incluso más rápido que si hubiésemos contratado 3 perfiles senior, porque probablemente habríamos o sea, sobrepensado las cosas por el futuro. Entonces, yo aquí cuando pensaba en esta entrevista, siempre me venía a la mente el concepto de la deuda técnica. Porque cuando una empresa no se financia con dinero, y sobre todo en startups SaaS, pues hay una forma de financiarse que es con deuda técnica, que es, oye, resolver los problemas para
llegar al siguiente paso, no para pensar en el futuro de dentro de 5 años. Y nosotros hemos asumido cierta deuda técnica, no que, ni mucho menos el producto por detrás está hecho con ladrillos de arena, pero es verdad que si hubiésemos tenido recursos hay cosas que se habrían hecho mucho más eh, pensadas o con mucho más cuidado, que tampoco te sabría decir si realmente es bueno, ¿vale? Porque siempre tienes tiempo para, por ejemplo, hablaba Álvaro en el podcast del otro día vuestro de la API, ¿no? Oye, pues ya existen mecanismos y mucho conocimiento para hacer una API en condiciones desde el día cero. Sinceramente, nosotros lo apificamos todo desde el principio para nuestro uso interno, pero no teníamos una API pública perfectamente documentada con unos estándares, tal. No, no hubo la necesidad. Cuando empezamos a tener las primeras necesidades, las primeras, el primer interés en interactuar con la API, pues ya la generamos, pero es verdad que no es una API que yo la hubiera construido así desde cero, pero en ese momento es lo que necesitábamos y asumimos esa deuda. Oye, pues dentro de 3 años, si tenemos que hacer una API en condiciones, ya la construiremos. ¿No? Vamos a pagar de momento este proceso, esta etapa la vamos a pagar con esa deuda, ¿no? De tiempo del mañana. Yo creo que la deuda técnica es precisamente tiempo del futuro, ¿no? Pues básicamente es eso. Pero bueno, por no liarme mucho con esto, pues eso, nosotros en total 165.000, con una inversión grande de 100.000 al principio, en febrero del 22, que fue la que nos dio gasolina durante todo el 22 con este equipo relativamente pequeño. ¿Esta Y inversión luego vuestra pequeñas o de Business Angels o de un, Family? de un inversor, es un inversor industrial, digamos que nace en el momento de la fundación de la empresa. No es que nosotros la fundáramos y luego fuéramos a levantar pasta, de hecho ni siquiera la levantamos, casi que nos cayó encima, como se podría decir. Eh, y bueno, luego a partir de ahí pues hemos seguido remando, se puso muy, muy feo el sector de la energía solar, porque cuando nosotros empezábamos a tener cierta atracción y empezamos a considerar ir a la siguiente etapa en cuanto a fundraising, pues salían noticias de que Holaluz había caído un 30% en bolsa, de que Solar Profit había hecho un ERE, de que Svea Solar, que era una empresa europea, había tenido que hacer un ERE de 80 personas en España porque se había pegado un batacazo brutal. Entonces había mucho sensacionalismo en el sector, pues que nos generaba una mala fama, digamos, de cara al VC no especializado, y luego pues el mercado de la inversión en startups el año pasado fue muy duro también. Entonces ahí nosotros, pues sí que tomamos una decisión de decir, oye, seguimos llorando por las esquinas porque nadie nos quiere dar dinero, o nos centramos en lo que sabemos hacer, que es construir producto y conseguir clientes. Y entonces el 2023 fue un año de decir, oye, vamos a ir con nuestro producto, creceremos un poquito más lento, un poquito más rápido, pero vamos a financiarnos con nuestros clientes. Sí que es verdad que por la mecánica del SaaS era insostenible un, una empresa como la nuestra, empezando desde cero, con poca inversión, con esos 100.000 euros, no daba, entonces levantamos ese poquito más, a veces muy justitos, ¿no? De estas siempre típicas historias que los grandes fundadores cuentan de Airbnb estar a punto de cerrar, de no pagar las nóminas. Pues nosotros tuvimos un par de situaciones como esas, pero a partir de verano del año pasado, fueron nuestros clientes son nuestros clientes los que nos están financiando. Y ahora, pues, no te diré que somos 100% rentables mes a mes, pero probablemente este trimestre cerremos con el primer trimestre de vida positivo y contratando, arriesgando también, podríamos ser más conservadores, pero contratando gracias a nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Pues que está claro que, o podemos casi entender que tenemos un modelo que tiene market fit, que funciona por sí mismo, que sabemos ejecutar un negocio rentable a pequeña escala. Ahora estamos en el proceso de aumentar esa escala con un equipo de ventas, cambiar este modelo Product Growth por uno más tradicional de ventas, y no nos cerramos tampoco a una inversión, pero entendemos que hay otro camino alternativo, totalmente válido, y no tiene por qué significar llegar menos lejos, a lo mejor menos rápido o con otras estrategias, ¿vale? Pero nosotros tenemos un plan de negocio ambicioso que, como cualquier startup, implica crecer un 100% año tras año, y lo estamos cumpliendo sin necesidad de inversión. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora bien, que tenemos una oportunidad que está alineada con nuestra visión como fundadores, con nuestra visión como producto, y con un inversor que nos interesa tener al lado, más rápido iremos. Más producto podremos hacer y más oportunidades podremos atacar. Entonces sí que a un momento, si ves como que el mercado se abre, no estás en contra de levantar más dinero. No, 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 no es como un ideal de, oye, nosotros vamos a ser así, sí o sí que... no es como el CEO de Basecamp, ¿vale? El Sí, fundador de Basecamp, Jason de un Friedman. anti-VC,
No es anti-VC porque, a ver, yo sí que estoy un poco, pero lo podríamos percibir como un poco de rabieta, entre comillas, porque, hostia, te encuentras en un momento que desde tu punto de vista ves que lo estás haciendo bien, que tienes tracción, que el proyecto funciona, que estás consiguiendo resultados y nadie te quiere invertir, nadie grande, ¿no? Te quiere invertir y dices, hostia, qué mierda, no es que no valgo. Pero luego te das cuenta que las mecánicas de los VC son muy complejas y que hay 100 noes y un sí. Luego también hay otra cosa que me pasa y es este desencanto con el VC. Espero que no haya muchos VCs escuchándonos para que no se Es sientan nuestra principal ofendidos. audiencia. Bueno, Es pues, broma, es pues broma, es siento broma. que Pienso que si lo saben. alguno se Es siente broma, es broma. ofendido. No, pero es curioso, tío. Te pones a escuchar a gente, pues los fundadores de Factorial, que ellos mismos son VCs, gente que ha pasado por el mundo de la inversión, que tiene startups de éxito, y si les preguntas, todos te dicen que si lo puedes evitar, no te metas en esa ruta, en el camino del VC. Pues, hostia, si la gente que ha estado dentro te está diciendo que no lo hagas, ¿por qué nos empeñamos en hacerlo, no? Entonces ahí nosotros hemos dicho, vale, entendemos que no es el camino único, que podemos ser felices, realizarnos y conseguir nuestros objetivos sin entrar por este camino. Ahora, si llega, cuando no tienes necesidad, lo puedes coger, pero un poco con tus mecánicas o con tus propias reglas, ¿no? O eso es lo que nos dice la lógica. No lo sé porque no estaba ahí. Pero bueno, un poco abiertos a todo. Vaya. A mí me da como la sensación, sin ser fundador y sin haber pasado por lo que has pasado con VCs, que como el 2023 fue tan jodido y todas las empresas se pusieron las pilas con la profitability y consiguieron encontrar palancas de profitability, ahora en 2024 es como, ya puedo ser rentable, ya he encontrado la receta mágica, no te necesito, ¿no? Sí, Y esto también hace un poco pensar que muchas de las startups financiadas por VC pre-2023 seguramente no eran invertibles por VC. eh, mm, porque sus modelos eventualmente pueden ser rentables sin VC, ¿no? Entonces, hace como un claro. poco pensar el realmente si esto financiable con VC o no. Y también si pueden haber otras palancas de financiación, que no solo sean Yo, yo, clientes. Yo también creo que ahí hay o sea, hay un cambio de tendencia en lo que creo que puede ser la evolución natural del SaaS. Al final pensemos que el SaaS es relativamente joven con respecto a la escala de la economía mundial o negocios mucho más tradicionales. Esto lo comentaban hace poco en el podcast de All in One, estos eruditos del mundo VC en Estados Unidos, que parece o puede ser que la mecánica de financiación a toda costa con márgenes negativos, hipercrecimiento quemando pasta, a lo mejor no era la forma correcta de financiar las startups de SaaS. Y nos hemos dado cuenta ahora. Y resulta que ahora la mecánica cambia y se buscan negocios, aunque sean de SaaS, que tienen márgenes muy altos, que cada vez van a ser más bajos por la componente Y no son tan altos, ¿eh? Sí, de sí. Esto de claro, márgenes tan por la altos, componente de cuidado. plataforma. Por ejemplo, nosotros, te puedo decir que sí que tenemos un margen alto, porque no tenemos todavía una dependencia del cloud super heavy, ni de plataformas como OpenAI o Amazon y tal, porque nuestra escala es pequeñita. Pero sí que podemos ver startups en nuestra fase que ya tiene una dependencia muy gorda y que su factura de Google o factura de Amazon o factura de OpenAI ya es tocha. Entonces, bueno, eso, yo creo que es un cambio de tendencia, no lo sé, tampoco llevo tanto tiempo en este mundo como para tener ese criterio, pero me da la sensación de que estamos empezando a descubrir otra forma de financiar SaaS que quizá es la correcta y la que había antes pues no lo es tanto, ¿no? O no ha demostrado serlo. Mm, Pero bueno, el tiempo lo acabará diciendo, sí. yo creo. Sí. A mí me gustaría, para tocar otro tema, ¿vale? Que no hemos comentado, ya Ujú. lo hemos comentado, ¿vale? Pero me faltan como dos temas. Uno es el modelo de negocio, ¿vale? Que hablaremos, Vale. hemos hablado ya de SaaS, pero un poco cómo funciona. Y antes de esto, has hablado al principio PLG, ¿no? Muy organic, todo bootstrapeado, tal, tal, tal. ¿Cómo son o sea, qué utilizáis al principio Ujú, para los primeros leads que os entran? O sea, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo ujú. hacéis puramente SEO? ¿Utilizáis otras herramientas? Tu marca personal, que has comentado antes, pero qué marca tenías, ¿no? ¿Y qué hacías? Ujú. Y después, Vale, ¿por qué el cambio a PLS? También lo hemos hablado un poco, vale, pero ¿cuál fue el trigger que te dijo, vamos a Product Sales, si esto puede vale. tirar? Respondo primero a la primera del Sí, modelo de son negocio no muchas SaaS, cosas, pero... ¿vale? No, no, totalmente ha quedado claro. Suscripción con un modelo de feature gating y volumen, porque tenemos una métrica muy clara que es el número de proyectos que se evalúan al mes, ¿vale? Y luego tenemos el número de usuarios.
Nosotros, después de 2 años aprendiendo, hemos hecho hace poquito un repricing que la verdad que nos ha funcionado muy bien porque al principio fuimos baratos, error de novato, fundador novato, oye, vamos a ir baratos para hacernos un hueco en el mercado. Mal, ¿no? Resulta que estábamos 10 veces por debajo de nuestro valor de mercado, lo hemos resuelto, ha funcionado bien, pero lo bueno que tenemos con nuestro producto es que tenemos mecanismos para, con la misma tecnología, mismo servicio, casi mismas funcionalidades, escalar desde una cuenta que te paga 100, 150 euros al mes a una que te paga 20.000 euros al año, ¿vale? Entonces, eso te da mucha cintura y es muy escalable a la hora de poder conseguir un cliente muy grande con mucho margen. Porque al final eres capaz de soportar ese cliente con el mismo producto con el que le estás dando servicio a un cliente de 150 euros, que si no es muy, muy escalable, no te vas a ir rentable. ¿Vale? Entonces, nuestro modelo es ese. Luego, sí que es verdad que como el sector energético es un sector que cambia tanto y surgen modelos energéticos nuevos, hay veces que no tiene sentido productizar una solución concreta a un problema. O no hay productos en el mercado. Esto ha pasado hace poco, el año pasado, con el concepto de autoconsumo colectivo o comunidades energéticas. Es algo tan nuevo que para nosotros no tenía sentido invertir en un producto porque el mercado todavía no lo necesitaba. Pero hay empresas un poquito más grandes, medianas, que tienen unas necesidades de digitalización, donde el caso de uso se resuelve en un 80% con la tecnología que ya tenemos y lo que hemos hecho es construir soluciones on top de esta tecnología con un desarrollo a medida concreto, ¿no? Pero intentamos que siempre haya una componente de SaaS. Entonces, un poquito ese es nuestro modelo de negocio. Y luego la segunda pregunta, cogiendo un poquito la filosofía mía de Product-led Growth desde que empezamos hasta que lo hemos casi abandonado, ¿no? En cuestión de foco. O sea, yo cuando empecé, pues eso, me inspiré muchísimo en ClickUp, por ejemplo. ClickUp es una herramienta que yo he usado un montón, una experiencia, o sea, una trayectoria de productos súper, súper explosiva, prácticamente bootstrapping centenares o decenas de millones de euros de ARR, con un producto muy chulo, muy centrado en la experiencia de usuario, en la hiperpersonalización, la flexibilidad y la automatización y totalmente product growth. Yo fui cliente de ClickUp en su día. Entonces dije, hostia, si voy a construir un software y voy a estar 5 6 años haciéndolo, yo quiero hacerlo con Product Growth. Porque es que quiero estar en mi casa, que me llegue un mensaje a un cliente nuevo y a otro cliente nuevo. Es lo que me gusta, hostia, porque al final te centras en construir el producto. Claro, lo fue, durante una etapa lo fue. Entonces, nosotros, preguntabas, los primeros leads, fue todo orgánico, como te digo, no teníamos tampoco capacidad ni conocimiento in-house para hacer marketing de pago, entonces todo muy orgánico, SEO, webinars, colaboraciones con otras empresas o marcas que tenían ya audiencia, ¿vale? Y luego mi marca personal, que fue creciendo muy poquito a poco. Yo fui haciendo contenido relacionado con el sector, con un enfoque diferente, que fue lo que también nos ayudó a crecer, es hacer un marketing muy desenfadado en un sector muy rancio, entre comillas, pero que empezaba a rejuvenecerse, ¿no? Que entraba mucho perfil nuevo de gente que venía de otros sectores y que era gente joven, gente que salía de la uni, que salía de formación profesional. Entonces, aplicar un enfoque juvenil tanto en la marca de Santropy como en mi marca personal, juvenil y desenfadado, nos funcionó muy bien y nos generó bastante tráfico. Nosotros teníamos una media de 200, 300 usuarios registrados al mes gratis, ¿vale? Sin pagar, sin hacer ningún tipo de inversión. Y Bastante luego para tuvimos, empezar desde sí, cero. y luego tuvimos una ¿Eh? tasa de conversión a paid self-service de cerca del 10% llegamos a tener en algunos meses. Entonces, volviendo a la estrategia de Product Growth, nosotros empezamos en febrero, durante 2 meses Santropy no existía, ¿vale? Era una otra marca que luego desechamos, pero estuvimos construyendo los mecanismos de Product Growth del producto que íbamos a lanzar, porque sabíamos que lo íbamos a lanzar Product Growth Self-Service desde el principio. Nosotros no íbamos a hacer ventas, ¿vale? Y entonces el 22 de abril del 2022, lanzamos el producto con un plan gratuito, con todos los mecanismos ya incluidos, social login, me registro, código de autenticación, onboarding, modo demo, que esto nos lo inspiramos en Stripe, que es muy interesante porque una herramienta tan técnica donde hay un resultado tan claro, hay mucha gente que cuando llega le cuesta conseguir el resultado. Entonces, para nosotros nos funcionó muy bien que el usuario tuviese un mecanismo para ver el resultado final sin meter ningún tipo de esfuerzo. Esto es lo que hace Stripe cuando te registras. Tú entras en Stripe, tienes un botoncito que pone modo demo y de repente toda la aplicación se llena de datos, ¿no? Y de resultados, de eventos, de notificaciones. Eso a nosotros nos funciona mucho. Luego teníamos dentro de la aplicación mecanismos para esa viralización, ¿no? Pues que pudieras enviar el estudio online a un usuario y entonces la marca de Santropy apareciese por el camino, ya sea en el correo electrónico, en la URL. Bueno, estos mecanismos de Product-led Growth que al final vas conociendo.
Y la cosa es que cuando lanzamos el 22, lanzamos con el plan gratuito, que tenía cierta limitación de funcionalidad y 10 créditos al mes. Los créditos en función del tamaño del proyecto pues consumían más o menos. Y luego un plan de pago, que eran 69 euros al mes por usuario con estudios ilimitados. Segundo error de novato, no des nada de forma ilimitada o en situaciones muy, muy excepcionales solo, ¿no? Entonces, la verdad que durante los primeros 3 4 semanas no nos comimos una rosca, conseguimos un cliente que luego resultó que estuvo un año pagando el producto sin usarlo, luego ha acabado siendo un cliente muy, muy contento, muy satisfecho, pero nos dimos cuenta de que el gap entre el freemium, ¿no? El plan gratuito y el plan de pago era demasiado alto, ¿El ¿no? gap en qué Y entonces lo sentido? que ¿En el hice, sentido de features de o de precio, qué? de precio, De no, de precio. los 69 euros estos. Eso es, claro. Entonces, lo que vimos, que luego se demostró que fue así, es que el mercado al que estábamos enfocándonos con nuestra estrategia de marketing y nuestro tipo de producto necesitaba una solución intermedia. Entonces ahí lanzamos un mes después lo que llamamos el plan Basic, que eran 30 euros al mes, 30 estudios por un usuario, ¿no? Entonces ya empezamos a ver cómo la gente, hostia, por 30 euros sí que quiero acceder a estas funcionalidades, asumo algo de riesgo, porque todavía no conozco el producto al 100%, pero estoy dispuesto a meter mi tarjeta y probarlo. Y entonces ya ahí empezamos a crecer, pues oye, el primer mes 5 ventas, el siguiente 8 9 hasta meses que llegamos a tener 20 30 usuarios self-service ese mismo O mes, sea, ¿no? Que dijimos, hostia, el cambio fue literalmente bajar el pricing. Y bueno, no sí, solo eso, bajar los euros y limitar los estudios, que era realmente el motivo por la cual la gente venía, ¿no? pero fue porque nuestra estrategia de marketing nos llevó a un tipo de usuario que tenía una sensibilidad al precio de 70 euros muy alta y una sensación de riesgo muy alta. Entonces era un público, un tráfico con poco poder adquisitivo, poca experiencia en digitalización como para entender el retorno a la inversión claro que hay con estas herramientas por ese importe, que ya te digo que era súper barato, ¿vale? Vamos, 10 veces más barato de lo que ahora es el mismo producto, prácticamente el mismo producto. Entonces ahí nos dimos cuenta de que nuestro perfil de usuario, que sí, que convierte solo, es porque el ticket tenía que ser bajo. Claro que tuvimos usuarios de 70 euros que convirtieron de forma autónoma, incluso que nos pidieron más usuarios, e incluso algunos que llegaron a ser de 200 y 300 euros al mes, porque tenían múltiples usuarios o les dábamos cierta feature o lo que sea, ¿no? Entonces ahí empezamos a crecer. Otra cosa que no funcionó muy bien para la viralidad fue la versión 1.0 de SolarForm, de esta calculadora web. Nosotros dijimos, hostia, esto es muy interesante, todas las empresas grandes del sector tienen una calculadora web, ¿por qué no dejamos que Pepito Electricidad, que ahora está vendiendo paneles solares porque se lo están pidiendo, se ponga una calculadora web gratis en su página web? Entonces el plan gratuito incluía SolarForm y era súper fácil de configurar porque nosotros en el onboarding cogíamos tu logo y tu color primario y secundario, que era súper fácil de hacer, y automáticamente te brandeábamos la calculadora. Entonces, en una experiencia de usuario así muy chula que arrastrabas como un slider, te salía confeti, enhorabuena, tienes tu calculadora solar web configurada, le dábamos las instrucciones para configurarla y teníamos pues tuvimos 20 30 empresas que tenían una calculadora web gratis en la que aparecía el logo de Santropy directamente. Y como a las empresas les gusta mucho ver qué hace la competencia, pues eso empezó a generar esa viralidad. Oye, he visto la calculadora en la web de mi competidor fulanito, que pone Santropy, porque ese fulanito no lo está pagando. Como tiene el plan gratuito, pues los ponéis. Y eso también nos ayudó mucho cuando tienes un producto que tiene una componente de volumen de uso, el dar mecanismos gratuitos para consumir volumen de uso te ayuda también a hacer ese upgrade. Entonces, esta calculadora, cada vez que conseguías un lead, te consumía un crédito. En el momento en el que consumías más de 10 créditos, no era que no pudiese generar el lead o la calculadora se desactivara, es que el lead iba a estar en Santropy, pero tú no lo ibas a poder ver. Tenías que desbloquearlo con un crédito más. Entonces eso hacía... Typeform style, ¿eh? Eso es, total. Entonces la gente, Literal. en el momento que tenía 11 leads, decía, hostia, lo voy a pagar si es que me está generando negocio. Encima 10. ¿Sabes? ¿Utilizasteis 10? 10, sí, sí. Sí. Pero bueno, la verdad que ese límite de Typeform no lo conocía. No, porque no Pero he sido usuario súper activo de Typeform. es interesante porque pienso que un punto de vista que puedes tener es como ah, gamification un poco nefasto de una manera, ¿sabes? De gating, ¿no? De financiar las puertas, etc. Pero realmente yo lo veo, es crear un win-win. La clave es crear este win-win. El win Por supuesto. ya lo ha tenido. De hecho, le has dado negocio gratuito. 100%. Ujú. Y ahora, pues, si quiere más negocio, pues sabe ya que hay un return, ¿no? Un retorno sobre su inversión ahí.
Total. Y pienso que es la clave en tantos negocios que la gente realmente intenta como hacer eso, es como growth hackear un poco como tener negocio, como tener leads, etcétera, etcétera. Am, Se habla muchísimo de dark patterns, de cosas así, realmente de usar UX o gamifications de una manera como un poco nefasta o negativa que intenta engañar. Y eso no va a funcionar. Muchas veces no va a funcionar. Lo que funciona es Mm, hacerlo de una manera que creas un win-win para todos, ¿no? Y mm, en este caso pienso que es un muy buen ejemplo de crear una sensación de win-win que ni te lo vas a pensar. Que es que efectivamente. clarísimo. Sí. Nosotros ahí también hicimos bien en ser muy generosos con el plan gratuito, porque cuando el usuario llegaba a consumir sus créditos, tenía una sensación de riesgo cero de que lo que iba a invertir no lo iba a recuperar en ahorro de tiempo, en mejora de la calidad del resultado, ¿sabes? O en precisión a la hora de generar el resultado. Entonces nuestros clientes nos lo decían, es que, joder, es que estáis dando mucho gratis. O sea, tenéis todas las funcionalidades del producto, lo único que me limitas es el número de proyectos. Si yo hago 5 proyectos al mes, es que aunque pudiera pagar, no lo voy a hacer porque no lo necesito. Entonces, eso nos ayudó mucho también a entender qué funcionalidades son por las que está dispuesta a pagar el usuario, ¿vale? Porque en cuanto hacías algún pequeño experimento de bloquear cierta cosa, ya la gente saltaba o compraba, ¿no? Directamente. Pero también nos ayudó mucho a tener un usuario muy cualificado, ¿no? Esa sensación de riesgo, reducirla al máximo. Sí, la verdad que fue todo un aprendizaje, yo me lo pasé pipa y conseguí, me siento un poco orgulloso porque conseguir un modelo Product Growth desde cero, con tráfico relativamente bajo, en un producto técnico, ¿sabes? Que la gente tiene que aprender a utilizar y tiene una curva de aprendizaje, pues para nosotros fue un éxito. También nos ayudó a crecer muy sostenidamente porque no teníamos ventas, no teníamos comisiones, no teníamos gasto en marketing por encima de lo que es el orgánico y además la persona de marketing también hacía trabajos de diseño dentro de la aplicación. No lo hemos comentado, pero teníamos ahí una especie de servicio de consultoría como si fuera un web builder, que tú le construyes la web a tu cliente o el cliente se la construye con WordPress. Pues nosotros teníamos una herramienta que permitía construir el modelo de plantilla del presupuesto final y muchos clientes nos la contrataban a nosotros. Lo hacía una persona con skill de diseño con nuestro propio producto. Pero eso también era como una fuente de ingresos que eran 1.000, 2.000 euros al mes de forma totalmente inbound, ¿sabes? Sin ningún tipo de coste de adquisición. Entonces, bueno, la verdad que fue chulo y llegamos al final de la historia del Del PLG porque el Switch. cambio, claro, nosotros, esto funcionó muy bien hasta marzo del 23, cuando el mercado empezó a caer, y cuando el mercado empezó a caer lo que pasaba es que las empresas pequeñitas ya no hacían fotovoltaica y ya no surgían nuevas empresas de fotovoltaica, ¿vale? Entonces, nosotros de repente, de la noche a la mañana, sin cambiar nada en el producto ni en la estrategia de marketing, empezamos a ver que esto no funcionaba. Entonces, la única conclusión lógica era que el problema estaba fuera, era externo, no era interno, era el mercado. Entonces, el mercado había cambiado. Tuvimos suerte de que la inercia de oportunidades generadas y luego clientes un poquito más grandes nos salvó más o menos en verano, donde literalmente la tasa de conversión self-service pasó del 10 al 0,5%, ¿vale? Eh, y entonces en septiembre es cuando ya montamos o empezamos a montar el equipo de ventas, que es el que tenemos ahora, ¿no? Que se incorporó una persona, Rodrigo, con mucha experiencia en ventas, además una persona súper motivada y alineada con el proyecto, y cambiamos radicalmente el enfoque. Empezamos a hacer outbound, metimos a una persona SDR, hacer un enfoque, pues eso, más de venta consultiva, de ir a vender el producto en vez de que nos lo compraran directamente. Y O eso es sea, lo que nos ayudó a entender. perdón, no, 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 Sí, perdón. bien. No, no, que fue puramente el mercado. O sea, el mercado es el que te hizo Sí, sí, cambiar. total, O sea, no nada total. de tu producto, ni de tus métricas que hayas visto con clientes, ni el uso de plataforma, ni el user al que vendes, que hablas con él y... No, no. Es que claro, si te pasas de pymes a algo como medio enterprise, es que suele ser así Claro, el business model. es que en nuestro caso ni siquiera tuvimos que pasar a un modelo de product-led sales para subir el ticket. Es que nos entraron clientes totalmente de forma orgánica que estaban pagando casi miles de euros al mes. Entonces dices, joder, si me está entrando clientes de este tamaño con el mismo producto y haciendo lo mismo, ¿para qué lo voy a cambiar? Lo que pasa es que ya las necesidades, la prioridad, la sensación de urgencia de nuestro perfil de cliente ya cambió radicalmente. Porque es que el problema es que el mercado cambió drásticamente de un año para otro y eso no suele pasar Ya, en ya, todos los ya. mercados, Vale, vale. Perdona ¿sabes? que te he cortado. Perdona, Pablo, que te he cortado. No, no, tranquilo, tranquilo. Entonces eso, ahora pues el hecho de cambiar nos está ayudando mucho a entender
cuál es el pricing correcto, cuál es el pain correcto, porque hablábamos poco con el usuario en relación a sus necesidades y sus problemas. Hablábamos sobre el producto. Producto, producto, producto. Está muy bien, pero lo que nos pasó, y esto es un aprendizaje súper fuerte, es que como nosotros solo veíamos a los usuarios que acababan comprando, lo que no nos dábamos cuenta es que había ciertas funcionalidades, ciertas barreras en el producto que hacía que a esos usuarios no los llegáramos a ver siquiera. Y entonces no veíamos esas barreras. Cuando empezamos a vender proactivamente, entra un cliente que prácticamente no conoce Santropy y el segundo día te dice, hostia, esto no me funciona, esto no lo sé hacer. Y dices, coño, ¿cómo es que en 2 años nadie me ha dicho nunca esto? Claro, porque la gente con la que hablabas había saltado esa barrera. Y esa barrera, pues, no existía para ti. Y nos dimos cuenta de que había un montón de, bueno, un montón, ciertos puntos del producto que por el hecho de estar con esa mentalidad de product-led growth y solo centrarnos en lo que acababa convirtiendo, el usuario que acaba convirtiendo, no éramos capaces de ver. Y ha sido un reto, y sigue siendo, ese proceso de onboarding del usuario y conseguir que una persona, una empresa que conoce cero Santropy, está cero cualificada en el producto, consiga su objetivo, tenga éxito en 15, 30 días, ¿no? Y ahí es donde estamos para escalar ese go-to-market Que en más ventas cambia. tradicional. Que en PLS esto ya cambia la Claro, jugada. cambia, Totalmente y ya no diferente. es solo, ya no PLS, ¿eh? O sea, es sales led O total. sales, O sí, sea, sí, da outbound igual. en frío. Sí, pero lo bueno que tiene es que es mucho más predecible. Entonces, nosotros este último trimestre del 23 y durante estos meses lo que estamos haciendo es encontrar las métricas, los factores de predictibilidad y ya empezando a verlos, pues oye, si tengo una persona puedo generar X decenas de oportunidades al mes, de estas me convierto en un X% y con esto pues tengo X ventas, ¿no? Y luego ser capaces también de tener las herramientas para negociar, porque cuando a ti te compran el producto, la negociación es cero, es el precio que pone en la web. Cuando tienes estrategias para negociar con un cliente en función del valor que le estés aportando y sus necesidades, puedes subir el ticket si ves que tiene una necesidad muy concreta que tú eres capaz de cubrir de forma muy eficiente. Entonces, yo creo que si la evolución natural de las empresas Product-led Growth es primero vendo, primero voy a vender y luego me convierto en Product-led Growth, caso, yo qué sé, Slack tipo, bueno, Slack es un poco al revés, ¿no? Pero caso de otras empresas que hay, es porque realmente lo que funciona es ir a vender el producto. Si tú lo quieres escalar, tienes que ir a venderlo, porque tampoco puedes pretender que la gente te conozca de forma mágica, que también yo creo que te- os decía que era el mercado, pero yo creo que había una combinación de que nosotros el primer año y medio llegamos a nuestro círculo de early adopters. Llegó un punto que ya no éramos capaces de salir de ese círculo y si salíamos, el usuario al que impactábamos no tenía un perfil a lo mejor como para con nuestro producto, nuestra estrategia, adoptarlo, tener éxito, entenderlo. Entonces, es una combinación de factores. Por suerte, supimos pivotar rápido, no nos ofuscamos en decir, no, tiene que funcionar así y no nos liamos a cambiar el producto para ver si volvía a funcionar, sino que dijimos, oye, vamos a por lo que funciona. Y bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien durante estos últimos meses. Mm. Sí, sí, crossing the chasm, ¿no? El tema de early adopters y de llegar a Sí, más, sí, cada vez sí. más market. Ojalá hay mucho más mercado también. Una cosa que a Total. mí me impresiona y pienso que es siempre de founder, de fundadores, pero también todavía más de compañías como casi Bootstrapped, es que parece fácil que dices que estás montando el producto en la parte técnica, se ve claramente que tienes una sensibilidad de producto o conocimiento de producto muy, muy elevado, pero luego también tienes la parte del negocio, del business model, de conocer a los clientes y de venderles, y luego la parte de, también soy la cara que trae la parte orgánica, ¿no? De hacer Sí. conferencias y todo eso. Parece como, pues claro, lo tienes que hacer todo y mola, porque lo tienes que hacer todo y aprendes a hacer un montón de cosas, ¿no? Pero me impresiona mucho porque el foco que puedes tener es que todo esto es mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no? Como para poder tener Mm. tiempo, el tiempo que se necesita montar algo guapo a la vez. Pues eso es resiliencia y foco y ganas, ¿no? Sí, yo lo que creo es que el ser el hombre orquesta y la referencia de tu startup en todo, y esto es basado en mi experiencia, no escala. Entonces llega un punto que Claro, tienes que asumir que no eres el mejor en nada y tienes que incorporar personas que sean mejores que tú en un área concreta. Porque la especialización, sí, es muy difícil encontrar personas que sean capaces de hacer, pues a lo mejor las cuatro vertientes de una empresa, negocio, marketing, ventas y tecnología,
pero es que si la encuentras no va a ser la mejor en ninguna de las cuatro, y yo no soy el mejor en ninguna de las cuatro, ni mucho menos. Entonces, sé cuál es la que más me gusta, que es el producto. La parte tecnológica también me gusta mucho, pero sé que me falta background y experiencia técnica. En la parte de producto creo que hay una componente más de intuición, creatividad, que es donde más puedo aportar. Y lo que ya he hecho, por ejemplo, es con esta incorporación de Rodrigo, encontrar a la persona que sabe mucho más de ventas que yo. Y yo ya no tengo casi capacidad de decisión en las ventas, porque no quiero tenerla, porque sé que hay una persona que lo hace mejor que yo. Ahora estamos en proceso de encontrar un perfil de director técnico, un CTO, que sepa tomar las decisiones técnicas, ¿no? Y yo, idealmente, en el futuro, pues tendré un rol de CEO, CPO. De nuevo, volviendo a ClickUp, yo me inspiro mucho en Zach Evans, el fundador de ClickUp o el de Airbnb, que son CEOs, pero casi son más CPOs que CEOs, porque el CEO de una empresa de producto tiene que ser un CPO, básicamente, y nosotros somos una empresa full de producto, no hacemos nada que no sea producto. Entonces es eso, sí, por supuesto que mola un montón hacer de todo, pero llega un punto que te das cuenta que no eres el mejor en nada Claro, y no escala. y por eso digo bootstrapeando, ¿no? Porque pienso que sí, que si tienes dinero, pues más rápido puedes decir, oye, eso lo voy a dedicar, que esto está arriba, cuando realmente estás un poco más restringido al nivel de dinero que tienes en caja, ¿no? Que al final lo tienes que hacer más tiempo. Que tiene un lado muy positivo, porque tienes que aprender y darte una idea de si eso importa o no, y realmente what good looks like para ti, ¿no? ¿Qué es la manera que te mola hacerlo o no? Pero a la vez es también muy duro porque sí que tienes que hacer como mucho más cosas a la vez. Pienso que tanto esto, que es tanto positivo o negativo, es algo que muchas veces define la parte un poco más bootstrapeada de startup, pues es como mucho funding. Y la otra parte pienso que define como la gran diferencia es gestionar la comunicación adentro de la compañía, ¿no? Que cuando estás Mm, bootstrapeado tienes como restricción el tamaño de la gente que puedes fichar. Um, y cuando estás en rollo VC, pues muchas veces como, ¿cómo voy a crecer? Necesito más gente para poder hacer todas estas cosas que hay que hacer. Um, y hay esta cosa un poco invisible e intangible del coste de la comunicación de esta gente, del alignment, ¿no? Alineamiento de toda esta gente ujú, que realmente está haciendo lo que más importa para la compañía. Que pienso que ujú, es como, es complicado, ¿no? Porque vas si levantas pasta y tienes objetivos de crecimiento quizás más agresivos que si no levantabas pasta, pues tienes que fichar toda esta gente, pero realmente hay el riesgo, y es el riesgo que se ve ahora en todas las compañías más grandes, que se hablaba la semana pasada también con Carlos, Con Carlos, sí. ah, que han fichado muchísima gente, ahora se han despedido miles y miles de gente, y esta gente tiene, tiene quarterly revenues más altos que nunca. Y eso es ujú. realmente porque había este coste invisible de comunicación de gente que está ahí por estar ahí y que realmente no trae el valor. Que me parece como. O sea, es ideal, es tan bonito la parte de Bootstrap de no tener demasiado gente y saber que cada uno tiene su sitio y tiene como su foco exacto y que no está como inflando un poco, trayendo como burbujas de aire encima del trabajo que realmente el valor que está trayendo por el coste que tiene, ¿no? Ujú. Es algo, pienso, de lo más complicado de gestionar en una empresa. Am, pero aún así, ¿sabes? Como hemos dicho, hay mucha como yo quiero levantar, ¿no? Aunque, como dices, la gente que ya pasó por ahí, pues Cada dicen vez que menos. quizás es lo peor, Yo, porque hay las dos sí, partes de la moneda, ¿no? yo por daros mi punto de vista aquí, si tú ahora me dices, Pablo, tienes una máquina del tiempo, te puedes plantar en febrero de 2022 con 500.000 euros en el banco y te digo que no, 100%. Porque y las hemos pasado canutas. Y yo además cometí el error, esto para cualquier persona que esté pensando en emprender, primero, cuando fiches a gente, por muy junior que sea, un consejo que daría es hacerles partícipes de la realidad de la compañía en todos los ámbitos, no solo en el crecimiento, en los objetivos, en la misión, pero también en, oye, cómo está la capacidad económica, cómo están creciendo las métricas para bien o para mal. Cometí el error de ser muy paternalista con mi equipo, porque era un equipo muy junior, y les protegí de todo lo malo de la compañía. Pues oye, que a lo mejor estuvimos cerquita de no poder pagar las nóminas, o que no estábamos siendo capaces de encontrar financiación, y eso es un error porque te desalinea. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, el hambre te agudiza el ingenio. Y volviendo un poco a la referencia del podcast de Olin, también contaban que se están encontrando los inversores VCs de todo el mundo, muchas startups
que siempre se han financiado con dinero de otro y que cuando tienen que ejecutar de forma eficiente no saben gastar el dinero en condiciones. Y a nosotros estos 2 años nos han enseñado a gastar el dinero con una eficiencia máxima, que tener una eficiencia máxima implica apretar al equipo, pedirle esfuerzos al equipo, tener que tener conversaciones complicadas con gente que lleva años currando contigo, que sabes que son buenos, que se merecen más, pero no te puedes permitir pagarles más y te encantaría poder hacerlo, apretarle a proveedores que saben que están trabajando muy bien, pero que no les puedes dar más o que tienes que exigirle porque casi de eso depende la... Y muchos pequeñitos detalles, ¿no? Pues oye, esta herramienta me vendría de puta madre, el LinkedIn Navigator, no sé qué. Pues no, oye, pues búscate la vida porque esos 70 euros, más esos 50, más esos 120, más eso qué, al final marca la diferencia. Y es lo que te digo, nosotros, eh, gran parte de llegar aquí es haberlo hecho pasando hambre, entre comillas. Y yo ahora mismo tenía esta conversación con uno de mis socios. Si al final nosotros levantamos pasta ahora, yo estoy muy seguro de que vamos a ser capaces de gastárnoslas con mucha cabeza. ¿Vale? Y luego otra reflexión que quería comentar antes, al final se me ha olvidado, se me ha ido. Nosotros ahora estamos contratando gente que está realmente alineada con el proyecto, porque no hay una componente económica que puedan valorar frente a otra alternativa. Siempre vamos a ser los que peor pagamos. Ahora, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Pues ese ownership, ese sentimiento de pertenencia, de ser el propietario de tu trabajo, de sentirte alineado, de ver el impacto real que tienes y no simplemente pues contratar a la persona por pasta. Que, oye, me parece un aliciente totalmente válido, pero nosotros, las personas que queremos en Santropy, son aquellas que están alineadas con el proyecto y que incluso están dispuestos a hacer un sacrificio económico, como estamos haciendo los fundadores o las personas que llevan en el proyecto desde que nació. Entonces, aprovecho el foro para aquella persona con background técnico alineado con la transición energética que quiera formar parte de Santropy como CTO, pues ya sabe lo que hay. Ah, ya Y si que... está, y si está, la- sí, Dani. No, no, acaba, perdón, dale. No, digo que si está interesado, que oye, pues tiene mi contacto por LinkedIn, que me busque por LinkedIn o por donde sea. Vamos a, vamos a poner aquí el disclaimer, justo aquí. Eh, Eso- Pablo, y ya para ir acabando también, justo que hablamos de gente y de equipo, ¿cómo es el equipo? Sabemos que es pequeño, pero ¿cómo son los roles que tienes en Santropy de producto, tecnología? Me sorprende muchísimo que no hayas tenido un CTO hasta ahora. O sea, Bueno, yo he sido el CTO pero has hecho de producto y de tecnología y de event, bueno, lo que comentabas, Jeremy, y todo. y de programador, de O marketing, todo, sea, todo. ha sido bastante bestia, ¿eh? O sea, tiene que haber sido muy heavy. Entonces, ¿cómo lo tienes organizado el equipo ahora, a día de hoy? Sí. Santropy tiene una componente relativamente compleja y es que es un producto que el negocio está muy embebido en la tecnología. ¿Vale? O sea, hay una serie de cálculos, algoritmos, temas legislativos de cómo funciona la facturación energética. Entonces, nosotros tenemos un equipo de tecnología que ahora somos 4 personas, 4 ingenieros, donde hay una de 4 ingenieros, donde uno me cuento, porque yo todavía participo ¿vale? activamente en el desarrollo con un porcentaje muy pequeño, principalmente porque me gusta y sobre todo hago prototipos, tema de inteligencia artificial y cosas por el estilo. Donde hay uno de ellos que tiene un background como el mío de ingeniería de la energía. Mm. Entonces es una persona que tiene un contexto brutal sobre el mercado, pero a la vez una capacidad para contribuir técnicamente de forma directa, O ¿no? sea, pica Entonces, código. Pica código. pica código de negocio, ¿no? No hay que explicarle lo que es un kilovatio hora y cómo funciona una instalación solar, cómo funciona la facturación energética, ¿no? Vale. Y creo que eso es muy importante y va a ser un reto a la hora de escalar y gran parte del éxito de nuestro producto es que está muy bien construido desde la integración de tecnología y negocio, porque está dentro del propio equipo. Entonces, nosotros a la hora de escalar tenemos ese reto de encontrar personas que tengan la vinculación entre ambos, que no será fácil, o formarlos, igual en vez de contratar un ingeniero de software, tenemos que contratar un ingeniero de la energía y formarle en el desarrollo de software, ¿no? Porque hemos visto que es más productivo. Luego tenemos una persona en atención al cliente Customer Success para este onboarding de los clientes que estamos captando ahora con un modelo más tradicional. Mm. Una persona de marketing a caballo entre marketing y estos servicios de diseño dentro del producto, que hace todavía marketing de contenidos, O básicamente. sea, el product Y luego designer, equipo de eh, ventas. el product designer de Santropy es esta persona que comentas. No, no, el product designer de Santropy no existe. No hay product O sea, designer. no hay un rol de un UX designer Vale. que ¿Y quién lo ha defina. hecho? Y Lo has eso hecho también tú. nos. Claro, aquí al principio lo he hecho yo, luego tuvimos una persona que ya no está, que aportó mucho en una serie de prácticas que luego hemos ido replicando en cuanto a UX, pero yo cuando empecé el proyecto tomé la decisión de
utilizar una librería de componentes, en nuestro caso de React, que es lo que utilizamos con TypeScript, y eso nos permite ser muy ágiles y construir una UX que está muy bien integrada con el resto de la aplicación y que de por sí ya es intuitiva. Entonces, la realidad es que cuando nosotros nos enfrentamos a una nueva feature, nosotros intentamos partir siempre del user story, hacemos un pequeño documento, cuando la feature es suficientemente amplia, cuando es un problema pequeño, pues oye, vamos al tajo y a por ello. Y ya hay como una cultura en el equipo de desarrollo de que sabemos cómo resolvemos los problemas similares. Tenemos que subir un documento, sabemos cómo se resuelve. Tenemos que poner un botón de carga, sabemos cómo se resuelve. Tenemos que poner una tabla, sabemos cómo se resuelve. Y no hay un ciclo de desarrollo, que no digo que sea escalable hasta el infinito, ¿eh? Pero ahora no funciona muy bien. No hay un ciclo de desarrollo de un PM que define la feature porque ha hecho las entrevistas con los usuarios, hace un documento de requisitos, luego hay un UX que lo planta en Figma y no sé qué, y luego el desarrollador. No, aquí es la misma persona, como mucho yo estoy de cara del usuario, hago el documento de requisito funcional partiendo del user story y con un croquis súper básico, y luego el developer tiene mecanismos para, respetando nuestras consignas de UX, resolver el problema. Entonces ahí somos muy rápidos. ¿Que puede haber una deuda técnica en cuanto a que no está hiperpensado el desarrollo? Para mí, sin ofender de nuevo a ningún UX designer, ningún PM, creo que se sobrepiensa mucho el diseño. Si tú tienes unas consignas claras embebidas en tu cultura del equipo de tecnología, hostia, puedes resolver problemas directamente, sin necesidad de pasar por un Figma. Y es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos lanzamos a programar, intentamos verlo siempre desde la perspectiva del usuario y el feedback es el que nos va ayudando a pulir, El, ¿sabes? el, Y gran parte. el documento este que comentas es un PRD. Esto que es una Sí, especie de sí, PRD. es un PRD a nuestra manera. Vale, Partimos siempre del user story, que es lo que quiere conseguir el usuario, y ahí, a partir de ahí intentamos que vale, el developer tenga la mayor autonomía para resolver el problema vale. en base a esa necesidad, ¿sabes? Y bueno, de momento nos funciona bien, y de hecho, esto nos da mucha agilidad y lo que hace que la gente, nuestros clientes, realmente flipen con lo que hemos sido capaces de construir en 2 años, con un equipo súper pequeño porque somos muy ágiles, y luego que uno de nuestros valores es la experiencia de usuario. Entonces, no estará, tan mal hecho no estará cuando uno de nuestros valores principales es la UX, ¿no? Y el diseño. Y no hay ningún Y no diseñador hay detrás. ningún Figma, ¿eh? No hay Figma, no habéis No. tocado Figma en toda la... Es heavy. Es bastante bestia. Ya para ir acabando, Pablo, que ya llevamos casi hora y 20, se nos ha alargado. Sí, hostia. ¿Cómo te inspiras tú? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Qué utilizas para inspirarte como founder y Pues como persona de producto? ya he comentado unas cuantas. Para mí, productos que he utilizado y que he disfrutado utilizando son principal fuente de inspiración. Y directamente cuando yo me toca programar algo, muchas veces me voy a otros productos que sí que tienen un equipo de diseño, especialistas, no sé qué, a ver cómo lo resuelven, pero no lo copio, veo cómo lo resuelven, ¿sabes? Entonces hay ClickUp, Notion. Nosotros usamos Zoho, por ejemplo, que Zoho para nada es el producto más bonito, pero tío, son bastante pragmáticos. Entonces, cuando tenemos que buscar una forma de solucionar un problema, vamos a ver cómo lo estamos haciendo nosotros en nuestro día a día en Zoho, ¿no? Y eso es una de las inspiraciones. Y luego escucho mucho podcast, soy súper fan del podcast de INNIG, por supuesto, aunque no esté súper alineado con la mentalidad de los emprendedores por ese, pues el espíritu que tienen tanto de VC y hipercrecimiento, pero los aprendizajes son brutales. E intento escuchar mucho también del otro lado del charco, porque es donde al final van un paso por delante nuestra, ¿no? Entonces el podcast de Olin, el podcast de Lenny, mucho audio. Leí mucho, hubo una temporada que devoraba libros de negocio y de producto, pero bueno, creo que son etapas, ¿no? Entonces ahora ya no me apetece tanto y lo que hago es escuchar. Aprendizaje pasivo, yo siempre lo digo, ¿eh? Y aquí por dejar un mensaje, tío, si alguien está en marketing, está en negocio y, por ejemplo, quiere meterse en el mundo tecnológico, ahora mismo, para mí, yo cuando quiero aprender de algo, por ejemplo, lo último que aprendí fue de inteligencia artificial. Hace 6 meses no tenía ni idea y ahora mismo puedo tener una conversación bastante crítica e incluso mecanismos para implementarlo en nuestro producto que lo estamos haciendo. Tío, suscríbete a 2 canales de YouTube. Mientras lavas los platos, vas al gimnasio, vas a casa, ponte el vídeo, ponte el podcast, sigue 4 o 5 tíos en Twitter y esa absorción pasiva del conocimiento te va a acabar dando criterio y sobre todo ayudarte a saber qué no sabes. Porque una vez que sabes qué no sabes, empiezas a buscar, empiezas a profundizar. Entonces, más que inspiración es, oye, tienes que aprender de alguna forma y ahora mismo es súper fácil aprender con el contenido que hay en Internet, tío. Para mí ese consejo creo que es importante, sí.
100% agree, ¿eh? 100% agree. Total. Pues chicos, si os parece lo dejamos aquí. Pablo, mil gracias por tu historia. Ejemplo de bootstrapping. Creo que es un ejemplo muy claro de bootstrapping y de éxito en un modelo así. Y que se puede hacer, tecnología y producto y SaaS. O sea que se puede. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. A vosotros ha sido todo un placer. Muchas gracias. Y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.